Mi nombre es Sebastián del Val, soy de Salta. Hace aproximadamente 12 años que me dedico como guía de turismo. Básicamente esa es mi manera de ganarme la vida, llevando gente, sobre todo a la zona del Altiplano, La Puna, Argentina, ¿no? Y desde hace aproximadamente 10 que me dedico a full a la fotografía, una pasión. Y desde hace aproximadamente 8 empecé a encarar los viajes dirigido a fotógrafos principalmente, a gente con ganas de salir a hacer fotografías de paisaje básicamente, porque en esta zona, si bien hay mucha fauna, pero bueno, el paisaje es lo que suma, ¿no? Y entonces yo, durante estos últimos años que estuve haciendo fotografía de paisaje, me di cuenta de que la fotografía de paisaje iba más allá de la simple fotito linda del paisaje, sino que cuando uno lograba contar cosas con la fotografía del paisaje, entonces uno trascendía una barrera que iba un poquito más allá. Y eso logra es muy bien recibido por la gente que la ve, ¿no? Entonces yo preparé esta charlita que tiene que ver sobre cómo contar historias con la fotografía de paisaje. Paso a la siguiente. Bueno, me pasé un par de diapositivas. ¿Qué es básicamente de qué estamos hablando? Bueno, por definición se dice que el contar historias con fotografía es nada más ni nada menos que una narrativa visual, ¿no? Una manera de, como lo dice la tan trillada frase, pero es completamente cierta, de que una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, esto es totalmente cierto. El secreto por ahí está en lograr contar bien la historia y ser claro en lo que uno quiere expresar. Para eso hay algunas técnicas y algunas cositas que hay que saber antes. Básicamente se dice que una buena narrativa visual es aquella que invita a abrir preguntas en el espectador, ¿no? Aquel que mira la foto. Eso de ver una imagen y quedarse un par de segundos pensando o inconscientemente quedarse viendo una imagen sin saber qué es lo que está pasando, pero que algo que nos atrapa, ahí ya se abrieron preguntas en nuestras cabezas y eso es justamente lo que genera una buena narrativa visual. Que la persona que vea nuestras fotos se queden pensando, aunque sean 2 segundos, qué es lo que está viendo y qué está sucediendo en eso que está viendo, ¿no? Entonces ahí ya hemos pasado al siguiente nivel, como les contaba. ¿Y por qué? ¿Por qué habríamos de hacer esto, no? Simplemente porque a los seres humanos nos encantan las historias, amamos las historias y no es desde ahora, sino desde hace miles de años, desde que la humanidad es humanidad. Ya vamos a ver que desde principios de la historia los seres humanos ya contábamos historias gráficas en las paredes de las cavernas, ¿no? Y esto creo que si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos es que nos encantan las historias y que todos fuimos alguna vez a un cine a ver algo, una historia, independientemente de que a cada uno le llame un tipo de historia diferente. Pero bueno, es algo innato en los seres humanos, ¿no? Entonces acá vemos cómo ya los seres humanos en las cavernas ya contábamos la historia que estaba sucediendo en aquel momento. Esto se podría decir que es casi una fotografía del pasado, ¿no? De los prehistóricos. ¿Y por qué? A nivel humano, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, básicamente, sencillamente, las historias generan dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor que es considerado el neurotransmisor que nos da placer y nos da sensación de calma y relajación, o sea que es una de los neurotransmisores que más nos gusta, ¿no? Mucho más que la adrenalina, que es el miedo, por ejemplo, es totalmente lo contrario, y el estrés, el neurotransmisor que genera el estrés.
En este caso, acá vemos cómo es el cortisol. Cuando generamos cortisol, generamos estrés y ansiedad, y justamente esa es la que menos nos gusta, ¿no? La endorfina es la que más nos hace bien, y es justamente la que las historias generan eso, generan endorfinas. Así como un buen chocolate, un buen helado nos genera endorfinas, bueno, justamente también las historias generan este tipo de cosas. Así que bienvenidas sean, ¿no? Acá vemos cómo lo que vemos es traducido por el cerebro y es transformado en esas neurotransmisores que nos generan las sensaciones finales, ¿no? Entonces, si vemos algo lindo, seguramente eso el cerebro le va a indicar a las hormonas y a los neurotransmisores que generen buenas sensaciones, y así, bueno, vamos a querer más también de esa, ¿no? Vamos a querer siempre historias nuevas. Es casi adictivo, ¿no? Entonces, los fotógrafos somos contadores de historias. O sea, desde el minuto que empezamos a tomar fotografías, ya empezamos a contarle a la gente cosas. Y cuando una foto conecta con las emociones del espectador, ya le hemos dado un disparador para su narrativa interna, ¿no? Esto que yo les comentaba de abrir preguntas en la gente que está viendo sus fotografías. Cuando un fotógrafo es capaz de entender la historia que quiere contar y la traduce en imágenes, por lo general que crea imágenes muy personales y significativas, ¿no? Ya trascienden el hecho de ser meras fotografías lindas, ya pasan a tener un significado, ¿no? A contar algo, a hablar, básicamente, pasan a hablar. Ansel Adams, el gran fotógrafo de paisajes de Estados Unidos, que es casi considerado el padre de la fotografía de paisajes, nos decía que en una fotografía hay dos personas, el fotógrafo y el espectador, ¿no? El fotógrafo es tan cierto que uno sale a buscar las historias a las montañas o a donde fuera, como que también esas historias nos transforman, ¿no? A nosotros mismos. Es tan cierto que uno hace el camino como el que el camino nos hace a nosotros. Entonces, el fotógrafo de paisaje, cuando sale a buscar sus historias, ese ir te transforma, te vuelve, por lo general, mejor persona, mucho más compatible con la naturaleza, mucho más cuidadoso y en búsqueda de mostrar a la gente. Hay un dicho que dice que no se puede cuidar lo que no se conoce, entonces eso es lo que se busca generalmente. Y después está el espectador, que cada fotografía que hacemos es recibida o percibida según la historia personal de cada persona, ¿no? No es una persona que se haya perdido en la montaña, seguramente cuando vea una foto de una montaña no se va a sentir tan bien, porque justamente eso le llega a sus fibras, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es que no todas las fotos que uno hace gustan siempre, ¿no? Alguien que haya tenido algún inconveniente haciendo rafting en un río y seguramente verá una foto de un río caudaloso con muy pocas ganas. Y bueno, todo eso hace que nuestras propias experiencias sean recibidas, las fotos, de distintas maneras, ¿no? Para hacer fotografías, contar historias con las fotografías de paisajes es quizá una de las maneras más difíciles de lograr, ¿no? Porque usualmente la fotografía del paisaje no cuenta con el factor humano o animal, aunque porque no pueden estar ambas, ¿no? Yo personalmente pienso que el paisaje no es solamente el sol, la montaña y el río y el pasto, sino que también hay un ser humano o hay un animal que transita y es parte del paisaje, ¿no? Entonces, pero cuando se habla de fotografía puramente de paisaje, bueno, ahí ya nos encontramos con cosas más difíciles. Aquí en esta pequeña selección que hice yo puse desde lo más fácil a lo más difícil,
las maneras de contar historias, ¿no? Ahí se puede ver refugiados cruzando. Esa es una foto ganadora de un concurso hace un par de años, cruzando refugiados a través de una frontera de Siria, si no me equivoco. Y después está la fotografía del paisaje donde incluye animales, que ahí ya se ve que las historias van fluyendo mucho más fácil. Después también, cuando agregamos personas a un paisaje, también es mucho más fácil ir contando historias. Y después ya llegamos al paisaje puramente dicho, en el cual tenemos elementos que nos ayudan a contar esta historia, ¿no? Entre ellas son, por supuesto, que las montañas, los arcoíris, los rayos, las nubes, los mismos árboles, todo eso va sumando a la historia, pero como les decía, el paisaje puro es difícil de contar. Aquí en este caso vemos esa foto que les mencionaba, la del puma cazando el guanaco. Bueno, más historia que esta, más fácil de entender no hay. Aquí, bueno, una persona en la cumbre de la montaña, mirando el horizonte. Bueno, esto habla más que nada de la historia del fotógrafo, ¿no? Que llegó hasta ahí para hacer la foto y de lo que debió subir para llegar. Y después tenemos ya la fotografía de paisaje puramente con un arco iris y un rayo, que bueno, generalmente esto hace, como les contaba hace rato, dependiendo de la historia de cada uno, ¿no? Generalmente cuando somos niños nos cuentan las historias de las ollas de oro al final del arco iris, y después también nos preguntan cuando somos niños qué pasa donde cae un rayo, y todo eso hace a que se desate esas preguntas en nuestras cabezas, que es la que justamente permiten la narrativa. Una flor que va abriendo camino entre un desierto, bueno, está contando la historia de la misma naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza se abre camino a su paso en lugares increíbles. Bueno, esto es contar. La naturaleza nos está contando, ¿no? Con el tiempo yo hice una clasificación, que es una clasificación bastante personal, no la van a encontrar en ningún otro lugar. Más que nada yo me la hice después de un par de años y decidí que hay varios tipos de fotografía, en principio 4. Yo la dividí en la fotografía de registro, las fotos lindas solamente, las fotos que cuentan historias, y la fotografía fine art, ¿no? Que la fotografía fine art ya es casi como una poesía más que un contar historias, ¿no? Ahí en esta plaquita podemos ver la división entre la narrativa y la fotografía fine art. Y yo creo que en Argentina hay fotógrafos, y a nivel mundial también, pero bueno, en Argentina tenemos grandes exponentes de la fotografía que va ahí entre la narrativa y la poesía, ¿no? Entre contar historias y de una manera estética tan linda que ya prácticamente son fine art también. Entonces tenemos por ejemplo, Adriana de Chubut, que con esta fotografía de pingüinos nos está contando una historia, y a la vez es tan linda que tranquilamente podría estar en un cuadro en una pared, ¿no? Después está Darío, también, que nos muestra esta escena de una historia aquí, que bueno, es casi un cuadro, parece pintado, y tranquilamente podría estar en un cuadro en una pared, ¿no? Con una calidad artística, y a la vez nos está contando algo, ¿no? Después, bueno, Nicolás Pérez, también otro gran fotógrafo argentino, que en este caso podría haber hecho tranquilamente las cataratas sin el arco iris, pero bueno, al incluirlo ya no está contando cosas, ¿no? Después tenemos al gran fotógrafo de paisaje, que es Sebastián Salgado, que es brasilero, que es uno de los grandes exponentes del mundo, y bueno, él la fotografía de paisaje la lleva a un nivel extremo y logra contar historias como esta, ¿no? Que acá se ve al final cómo va llegando la lluvia al valle ¿no? Y cómo se va formando ese río.
Otra foto de Sebastián Salgado, donde se ve también algo muy similar, el nacimiento prácticamente de un río en la montaña, ¿no? La historia de dónde nace el agua. Y la fotografía de paisaje nos cuenta historias de tres maneras. A nivel natural, que está relacionado a su geología y a los procesos que la forman. A nivel personal, donde nos muestra el fotógrafo su estado de ánimo y su manera de comunicar. Y después también a un nivel más metafórico o poético, como es el que le contaba recién, ¿no? De la parte donde la fotografía pasa a ser ya casi un fine art, una estéticamente más sutil. Y después aquí podemos ver una serie de fotografías donde yo muestro básicamente qué es registrar versus contar, ¿no? Donde lo que para mí es un simple registro de un paisaje versus contar algo realmente. Esto es Cono de Arita, una formación piramidal en un salar en Salta, aquí al norte. Es considerada la pirámide argentina, pues es casi una pirámide perfecta en el medio del salar. Aquí esta es una simple fotografía tomada desde la camioneta con muy poca técnica y a una hora inadecuada, pero no cuenta absolutamente nada, sino que está mostrando que existe el lugar. Por lo contrario, una foto de este tipo ya está contando que hay un camino que se accede. El hecho de agregarle una camioneta ya te está indicando, bueno, la dimensión de esta pirámide y las nubes te indican que, bueno, era una zona, era un día de posible tormenta, entonces todo eso suma a la historia, ¿no? Ya va contando algo. Esto es mucho más que esto, ¿no? Que es un simple registro. Acá tenemos otra foto del Hornocal en el noroeste de Argentina, que es una formación muy linda y gigante de montañas del periodo Cretácico. Y aquí en estas fotos simplemente estoy mostrando que el lugar existe, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, si yo logro obtener una imagen con donde ya tengo de nuevo un camino y tengo nubes que indican que se viene la tormenta, entonces ya le estaré dando un plus a esa fotografía, ¿no? Estaré contando la historia de cómo llegar hasta ahí y de cómo la tormenta se venía cada vez más cerca, ¿no? Y un atardecer, por supuesto. Generalmente aquí al atardecer son las mejores fotografías. Otra foto, ya esta es del sur, donde se puede ver el famoso Cerro Torres con su laguna y su glaciar. Esto aquí yo llegué en el momento, hice una foto y no es ni más ni menos que contar que existe este lugar, pero no es ni linda ni cuenta ninguna historia, nada más. Es una simple fotografía, pero si yo espero que llegue una linda nube, una buena tormenta y que justo esté apareciendo el sol entre medio de esa tormenta, bueno, ahí ya estoy empezando a contar algo, ¿no? Esto ya es con un zoom, ya estoy contando que es esa tormenta en la que estaba metido ahí, y bueno, por suerte el sol siempre sale en algún momento y bueno, el sol que sale entre las nubes es siempre una señal de esperanza, ¿no? Entonces, ahí ya conté algo más. Así que bueno, nada, el consejo que yo les diría es que empecemos a dejar de hacer fotos lindas y empecemos a contar historias y a narrar y que la gente se quede prendida a nuestras fotografías a través de la narrativa visual, ¿no? Que va más allá de la simple foto linda y nada, eso, contar historias más que nada, que una foto linda.